Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. En el Círculo de Magia de San Sebastián, Sisca, tenemos un galardón que lo definimos como el Magón Visaría. Es un canotier, un sombrero canotier, recordando a la figura de Manuel González Villafruela, que él actuaba como canotier y fue fundador del Círculo de San Sebastián. Lo tenemos como galardón cuando vemos alguna ocasión de alguien que hace algo por la magia interesante o que tiene que ser reconocido por nuestro criterio. Y en el 2010, concretamente en mayo, el día 1 de mayo, hicimos la entrega a Laura Vilés, concretamente para Páginas, la editorial Páginas, por su labor editorial. Todo fue a raíz de que hicimos un seguimiento de todas las editoriales que ha habido un poco en los 2 siglos anteriores, viendo libros como los de Trevor Hall o los de Gerard Coleman o los de Fleming sobre libros y editores, y nos dimos cuenta de la cantidad de editores que ha habido y la cantidad de libros que había producido la editorial Páginas, y nos dimos cuenta como luego ha servido de ejemplo pues el reconocimiento que deberemos de tener en la historia de la magia a una editorial así. Así que desde San Sebastián volvemos a recordarlo y volvemos a quitarnos el sombrero. Páginas, chapó. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta nueva aventura audiofónica. Hemos comenzado con las palabras de Aitor Marcilla, y es que en este episodio de Incautos Bribones hablaremos de cómo se hacen los libros en la editorial Páginas. Seguro que alguna vez, con uno de nuestros volúmenes en la mano, habrás pensado: ¿cómo ha logrado llegar esta gente hasta aquí? Por eso hemos decidido dedicar un episodio a responder todas vuestras dudas. La próxima vez que recibas en casa un pedido, entenderás de verdad todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que supone desde que surge la idea de editarlo hasta que está colocado en tu biblioteca. Así que, si os parece, comenzamos. Para charlar sobre este tema tenemos con nosotros a Laura Vilés, Luis Alberto Iglesias, Iñaki Caballero y David Redondo. Así que, si os parece, vamos a comenzar preguntando a Laura cuáles son los requisitos mínimos para que un libro sea publicado. Para poder escribir, o sea, escribir puede escribir cualquiera, pero para que lo que ese mago escribe sea realmente un aporte, haya una diferencia, haya algo que sume a la magia, creo que ese mago tiene que tener una cierta experiencia, un cierto rodaje, que no es interesante todo lo que se escribe, ¿vale? Ahora ya estamos en un momento en que cualquier persona, y lógicamente con todo el entusiasmo y toda la libertad del mundo, puede editar un libro. Hay miles de sistemas de autoedición y los libros pueden quedar preciosos y las maquetaciones son muy, muy molonas y tal, pero mi criterio ha sido otro. Mi criterio es armar un catálogo que realmente sean libros para mucho tiempo, que no sean efímeros, es decir, que no pasen de moda, que no sean el resultado de un premio puntual, sino que haya un trabajo detrás. Eso ha sido un poco, esos son los requisitos que yo le pido, digamos, a un mago cuando me presenta un trabajo, que por supuesto es una opinión. Yo no tengo autoridad tampoco para valorar, y a veces no tengo ni tiempo para leer todo lo que me presentan, y bueno, por supuesto se me escaparán joyas también, pero pienso que para sentarse a escribir hay que tener que contar, y hay que haber vivido un poco, no solo desde el punto de vista mágico, sino también personalmente. Y continuando en esta línea, Laura, ¿cómo y por qué decide la editorial publicar una obra? Yo cuando comencé, ya sabéis que no soy maga, ya sabéis que mi contacto inicial con la magia fue a través de Juan, así que para mí la opinión de Juan era
central, era importantísima, era fundamental, con lo cual yo me guié de aquel listado que publicó Juan en la circular de la Escuela Mágica de Madrid, donde hablaba de las 30 obras indispensables, las más importantes que él consideraba había en la literatura mágica. Entonces lo que me propuse fue conseguir los derechos de autor de todas las obras posibles de aquel listado. Así es como comencé. Luego, cuando pasaron los años, mi idea, yo me he asesorado muchísimo con todos los magos que me rodean, siempre les estoy dando la lata y preguntando y tal, pero creo que también he tenido un poco de intuición a la hora de elegir. También creo que ha sido positivo el no ser maga, porque me ha permitido alejarme un poco de modas o de cierta, por ahí hay temporadas en las que tienen fama algunos profesionales y a mí no me ha terminado de afectar esa situación, con lo cual creo que en ese sentido ha sido positivo. A mí lo que me interesaba era tocar todos los palos, que hubiese literatura para no solo para cartomagia, sino para más especialidades. Me interesaba mucho el tema de la teoría, el tema de la psicología, el tema de la presentación, porque evidentemente hay muchísimos libros sobre juegos y sobre técnicas, pero no existen en la misma proporción, o por lo menos con la misma calidad, otros libros que resultan imprescindibles para una formación integral, ¿no? A mí me encanta lo interdisciplinario, me encanta que se puedan profundizar y desde otras disciplinas entender la magia. A mí eso me atrapa. Entonces, bueno, un poco el criterio ha sido ir tocando diversos temas. Y ahora otro asunto que ya ha comentado Laura, ¿cómo va el tema de los derechos? Para el tema de los derechos de autor, la editorial tiene varias fórmulas que aplica según el proyecto, según el libro de que se trate, y siempre de acuerdo con el autor o con el editor que tiene la propiedad de esos derechos. Hemos tenido experiencias de todo tipo. En algunos casos son autores directos los que venden los derechos de traducción de su obra y entonces se establece una cantidad en dinero o una cantidad en ejemplares de ese título ya editado y publicado, o un sistema mixto. Es decir, hay autores que reciben un adelanto en dinero, en efectivo, y otra cantidad en ejemplares, porque suelen ser profesionales que se dedican a hacer giras, que dan conferencias y que le sacan un rendimiento, además de los derechos, a cada una de las obras que comercializan. Hay otros autores que no se dedican a la venta porque no dan conferencias o no hacen giras, y entonces anualmente hay una liquidación según los ejemplares vendidos. Muchas de las obras que hemos editado, los derechos se han gestionado con las editoriales, porque los autores están fallecidos y los derechos ya los adquirió en su momento la editorial que publicó esas obras. Así que hemos tenido muchísimas muchísimas compras con grandes editores, sobre todo norteamericanos, y tenemos un excelente trato con ellos. También hemos tenido experiencias particulares, como pagar 2 veces por los mismos derechos, como anécdota, por ejemplo, cuando decidí publicar el Corinda. Entonces nos dedicamos a buscar, en aquel entonces con Rafa Benatar, estuvo investigando hasta que descubrió que Tony Corinda, aunque estaba alejado de la magia, vivía en un pueblo relativamente cerca de Londres. Pero previamente yo había comprado los derechos de publicación para la traducción en castellano
con un editor norteamericano. Según parece, nadie sabía que Corinda estaba vivo y nosotros lo localizamos. Entonces, cuando lo localizamos, él dijo, no, los derechos los tengo que cobrar yo. Así que le pagué al señor Corinda por segunda vez, porque lógicamente me interesaba su participación en la edición. Tengo cartas manuscritas de él, que son una joya. Y, por supuesto, luego arreglamos cuentas con el malentendido que había ocurrido con el editor norteamericano. Hay muchas fórmulas. De todas maneras, se suelen acordar entre las partes, autor, editor. Para que os hagáis una idea, los derechos de autor suelen rondar entre el 10 y el 12% del precio de venta al público. Los porcentajes que se queda la distribuidora, por ejemplo, si es una distribuidora que trabaja a nivel internacional, son del 60% aproximadamente, pueden ser 50, 55, 60% se lo queda la distribuidora. El descuento de tiendas suele ser entre el 25 y el 30 o el 40%, y el autor, como veis, se queda con un 10 o un 12%, y del resto, que podríamos decir que hay un 30 o como mucho un 35% de diferencia, el editor tiene que hacer todo el proceso de producción, es decir, pagar la traducción, pagar el proceso de producción de la obra hasta que se convierte en libro, impresión, encuadernación, y tiene que pagar, por supuesto, la logística, el almacenaje durante mucho tiempo de esos libros hasta que la edición se agota, cuando se agota. Así que es un proceso muy interesante, pero que suele haber como una idea equivocada de los márgenes que se manejan en cada uno de los actores que participan en toda esta cadena del libro. Suele haber una idea equivocada. Por supuesto, el porcentaje del autor es pequeño, pero también el porcentaje que finalmente le queda al editor termina siendo muy pequeño con el paso del tiempo. Muy bien, ahora vamos a marcharnos con Luigi para que nos cuente cuál es el proceso de edición de un libro. Bueno, pues la forma en que se hacen los libros en páginas, libros de magia, pues no es muy diferente de cómo se harán en otras editoriales de otras temáticas. Lo que se hace es elegir qué libro se va a publicar. Laura pues se deja asesorar pues por personas como yo o cercanas a la editorial, que conocemos, que se está publicando y que puede ser interesante, o qué clásicos deben estar en español, si es que se trata de obras antiguas, y lo que se hace es decidir pues una o dos o tres, como mucho, que vayan a salir a lo largo del año, ¿no? En Navidades, en verano, etcétera. Entonces, Laura negocia los derechos con el autor, localizamos primero quién los tiene y se acuerda un precio, evidentemente, esto es una compra de una propiedad para hacer un libro. Ese pago se hace y en el momento en que se hace el pago al propietario, pues este te envía el material para hacer tú el libro. Evidentemente, no todos los libros, imaginaos un libro muy antiguo, pues a lo mejor todo el material que tú recibes es un ejemplar del libro en papel y tienes tú que extraer las fotos digitalmente o hacer réplicas de esas fotos o darle un escáner de ese libro al traductor para que pueda trabajar con él, porque solo tienes un ejemplar en papel y no puedes dárselo al traductor porque tienes tú que utilizarlo en la labor editorial que voy a explicar a continuación. Si es un libro actual y moderno, lo normal es que te manden pues archivos digitales, lo cual facilita muchísimo el trabajo. Las fotografías están limpias, son bonitas, etcétera. Pues todo ese trabajo de traducción se hace a la vez que en la editorial se hace el trabajo de maquetación, que es pues básicamente montar las páginas, ver la estructura que va a tener el libro, cómo vas a colocar las fotografías, si lo quieres hacer de otra forma, quieres a lo mejor dar un poquito más de espacio en blanco a las páginas para que el texto respire un poco más y no sea tan pesado, quizá, si es que en la versión original pues bueno, te parece que la maquetación no quedó muy bonita, puedes mejorarlo, ¿no? Darle un toque especial. También recordad que bueno, pues habrá que diseñar una contraportada, una portada, perdón, voy a ser exacto, es una cubierta, una contracubierta, quizá una sobrecubierta, eso que protege al libro de tapadura generalmente.
Todo eso es un trabajo de diseño gráfico que también hay que hacer. En el momento en que el traductor ya tiene el texto, lo puede mandar todo de golpe o mandarlo por entregas. Si se manda por entregas, pues se puede ir montando capítulo a capítulo. Una vez que está todo el texto maquetado o montado sobre las páginas, tal cual se han diseñado para la edición en español, pues ahí viene ya la labor de revisión. Se revisa, que significa se lee y se relee por parte del traductor, el equipo editorial y luego por revisores que tenemos, magos, que son buenos lectores, que son atentos y que cazan gazapos, errores. Luego siempre convives con el error, porque siempre se te escapa alguna cosa que justo la ves cuando recibes los primeros ejemplares de la imprenta. A lo que voy, después de que ya se ha revisado el texto, ese archivo se manda a la imprenta y la imprenta al cabo de su plazo pues te manda una caja con ejemplares y ahí ya compruebas, ¿no? La calidad de todo, del papel, cómo ha quedado, las tintas, si se ve bien, si a lo mejor la tinta se trasluce un poquito porque a lo mejor no has acertado bien con el gramaje o el grosor del papel, pues todo eso muchas veces nos tememos que se ve cuando ya lo tienes en la mano el libro, ¿no? Pero bueno, ahí la editorial se cuida mucho de hacer un buen trabajo para que eso no pase y sean libros de mucha calidad también en cuanto a su producción. Y después, como ya sabéis todos, pues se vende, se distribuye y lo que interesa es que guste mucho, que se venda muy bien, que la gente lo quiera tener. El libro no solamente que se quiera leer, sino que sea un objeto que luzca bien en la librería y que el mago quiera invertir en un libro que lo valga. Y bueno, pues ya conocéis los estándares de calidad de páginas después de casi 30 años, más de 25, pues son altísimos. Y bueno, pues ahí está el catálogo para dar fe de ello. Y así se hacen los libros en la editorial Páginas. Muchas gracias, Luigi. Vamos a continuar, vamos a hablar ahora con David Redondo, porque le queremos preguntar sobre Gabriela. Gabriela Goldadler suele ocuparse de la producción editorial de muchos de los títulos publicados por Páginas. ¿Cuál es el trabajo de Gabriela? Llevo trabajando con Gabriela muchos años y es una persona muy, muy, muy exigente. Cada proyecto que hacemos está siempre pendiente de que esté todo perfecto, de que no haya ningún error, de que se pueda mejorar en cada maquetación o en cada referencia. Y bueno, al principio de cada proyecto empezamos a hablar por email, vamos proyectando un poco cómo va a ser la línea de trabajo de cada libro que abordamos. Y a medida que el proyecto va avanzando, pues la comunicación es constante. Empezamos con emails, pero poco a poco ya pasamos a WhatsApp, a comunicación más rápida, más fluida, o incluso llamadas en un momento dado para aclarar términos, aclarar conceptos o aclarar alguna duda que tengamos mutuamente. Sí es cierto que a veces nos escribimos incluso a las 2, 3 de la mañana porque estamos pensando constantemente en el libro o estamos revisando, entonces nos escribimos WhatsApps o lo que sea para intentar comunicarnos lo más rápido posible y avanzar lo más rápido. Estupendo, David. Muchas gracias. Seguimos indagando porque ¿qué significa o qué incluye la revisión de un libro? ¿En qué tiene que fijarse un revisor, David? Sobre el trabajo del revisor de libros de magia no te puedo decir cómo se hace, no me dedico profesionalmente a ello. Lo que sí puedo decirte es cómo lo hago yo y en qué me fijo actualmente después de más de 10 años de aprendizaje y experiencia colaborando con la editorial Páginas. Lo primero que me fijo es en la típica revisión ortotipográfica, pues las tildes, las erratas, las palabras mal escritas, nombres, etcétera. Mayúsculas, minúsculas. Después, pues la revisión sintáctica y gramatical, pues todo lo que tiene que ver con las oraciones subordinadas, las formas pasivas, formas verbales, los leísmos, laísmos, dequeísmos y todo lo que tiene que ver con la gramática y la sintaxis. Siempre conservando, intentando mantener constante el estilo del autor o del traductor, si es una traducción, y intentar que todas las expresiones pues sean similares. Es decir, si en una parte del libro el autor o el traductor utiliza una construcción de una forma determinada, pues que esa construcción se mantenga siempre en el mismo libro, que no utilice una expresión en una forma y la misma expresión de otra forma diferente en otro punto del libro. Estos dos tipos de revisiones, pues lo que te obliga es muchas veces tener que leer los párrafos 3, 4, 5 veces sin centrarte en el contenido, solamente en la forma en la que está escrito para ver si está bien.
Una vez que estoy seguro que está bien escrito, que esto está bien, pues pasaríamos a la revisión técnica. ¿Eso qué significa? Pues comprobar que todos los juegos estén bien explicados, probar los juegos, porque a veces te dicen izquierda y es derecha, o te dicen arriba y es abajo, cositas de esas, errores de ese tipo. Probar que se entiende todo bien, como decía, y si no, pues mejorar la explicación o la traducción, hablar con el traductor o si se puede, pues con el autor. Muchas veces ocurre que el traductor te dice que la traducción está bien y el error viene del original. Entonces hay que ir al original, comprobar que el original esté bien y pues hay que decirlo, que muchas veces el original también está mal. Entonces hay que cambiarlo y corregirlo todo y adaptarlo. Fijarnos también mucho en lo que son las ilustraciones, en este caso, que se entiendan bien, que no estén mal colocadas, que estén bien situadas. Y luego también en el apartado técnico, pues fijarnos en los nombres de las técnicas, porque ya siguiendo lo que es una línea editorial, pues si en ciertos libros de la editorial las técnicas están expresadas o traducidas de una forma, pues que en el resto del libro, nos guste o no, pues tendremos que mantener esa línea editorial. Y una vez que ya tenemos todo ese tema, todo el tema técnico, pues pasaríamos a las referencias, pues añadir las referencias a otros libros, a otras revistas, a otros juegos y sobre todo si se puede dar créditos a los autores de ciertas técnicas o ciertos juegos, ¿no? Muchas veces encontramos en algún libro que hablan de algún juego, de algún libro, pero no tenemos más información. Pues si está traducido ponemos la traducción del libro, la página donde se puede encontrar, y si no está traducido pues intentamos buscar a ver dónde se editó, la fecha de edición, etcétera, etcétera. Y por último ya, una vez que ya el editor o la editora, en este caso, nos pasa la maquetación final, pues podemos comprobar también si el número de páginas está bien, la paginación, las referencias de una página a otra, del índice, el control de sangrado, los espacios, que no haya dobles espacios, por ejemplo, y 1000 cosas más. En maquetación es una locura también. Así que luego yo también lo que suelo hacer es crearme un libro de estilo, abro un documento donde voy apuntando pues todas estas cositas que he comentado, diciendo pues si por ejemplo utilizamos un tipo de paréntesis, utilizamos un tipo de comillas, si las expresiones van en cursivas, si van en mayúsculas, para que luego cuando llegue el momento decir, esto se ponía en mayúsculas, en cursiva, en negrita, pues voy al libro de estilo y lo compruebo a ver cómo lo estamos haciendo en el resto del libro o en el resto de libros de la editorial. Y luego, por último, una cosita ya, que esto es una cosa ya muy personal, en lo que siempre parto es de la premisa de que hay algo que está mal, que siempre hay algo que está mal. O se puede mejorar, siempre hay margen de mejora. En muchos casos, si me encuentro que a lo largo del libro todas las páginas tienen alguna cosilla que corregir, una coma, una tilde o cositas muy pequeñitas, y de repente me encuentro con una página en la que no he notado nada, he visto que no hay nada reseñable, pues me paro, vuelvo a leerla con más calma porque seguramente se haya pasado algo o hay algo que se pueda señalar o mejorar o lo que sea. A veces no, la mayoría de las veces no es así, porque está bastante bien. Pero sí que gracias a eso, al partir de la premisa de que tiene que haber algún error o algo que mejorar, pues se encuentran cositas siempre que mejorar y corregir. Muchas gracias, David. Y ahora, para ir concluyendo, pasamos a hablar con Iñaki Caballero, que nos contará, como si de un juego de magia se tratara, qué implica la labor de traducir un libro de magia. Efecto. El traductor toma un libro en sus manos, lo hojea mostrando al público que está escrito en un enrevesado idioma que ni él mismo conoce. Los espectadores atisban palabras como Side Steel, Bidle Grip, Haman Count y rarezas por doquier. Alguien comenta en voz alta, ¿esto qué lo que es? Pero el traductor cierra el libro como si aplaudiera con él. ¡Plas! Y lo vuelve a abrir sin solución de continuidad. Ahora los espectadores leen robo lateral, posición de corte, cuenta del hermano Haman, todo en cristiano, y recibe del respetable una salva de aplausos agradecidos. Material. Primero, un libro escrito en raro. Segundo, un ordenador con conexión a Internet. Tercero, tener muchos años. Cuarto, tener mucha jeta. Realización. No importa que el ejecutante no conozca ese idioma raro, pero tiene que dominar el cristiano. De ahí lo de tener muchos años. Cuanto más haya vivido el artista y cuanto más literatura haya leído, más posibilidades tendrá de poder realizar este ilusionismo. Si además
hace sus pinitos en el frágil mundo de la escritura, miel sobre hojuelas. El conocimiento del idioma en que esté escrito el libro a transformar ayuda mucho, sí, pero también ayudan las herramientas. De ahí lo de conexión a Internet, pues la red está plagada de ellas. La jeta es imprescindible, pues pasar por traductor sin serlo académicamente requiere mucho arrojo. Para realizar este juego, comienza con el libro en las manos abierto al azahar por una página cualquiera, que, casualmente, será la que contenga más palabras de esos raros. Ojea el libro de manera que el público no pueda ver que las otras páginas son mucho más sencillas, pues contienen palabras como Vernon, que se traduce como Vernon, o Tamariz, que se traduce como Juanito. Procura parecer alguien que domina los milagros. Échale jeta. Corolario. Pero aunque poseas una jeta inconmensurable, si al intentar presentar este juego traduces The Great Pretender como El Gran Pretendiente, mira las ofertas de empleo. Ahora mismo se necesitan carpinteros. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, con toda esta información os podéis hacer una idea más aproximada sobre el trabajo que supone idear un libro, editarlo, producirlo y que luzca maravillosamente bien en vuestras estanterías. Todavía falta el diseño y la maquetación, la impresión y la encuadernación, la logística y la distribución de los libros, pero por el momento pasamos página y esas cuestiones las dejamos para otro episodio. Damos las gracias a Aitor Marcilla, Laura Vilés, Iñaki Caballero, Luigi y David Redondo por su participación y por arrojar luz sobre este tema. Esperamos que este episodio os ayude a entender un poco más esos tesoros del conocimiento que son los libros de magia. Esto se acaba, pero antes suscribiros a nuestra newsletter. Podéis suscribiros entrando en librosdemagia.com. Esta newsletter es gratuita y a partir de ahora vendrá llena de contenido mágico. Y lo mejor de todo, tendréis acceso a sorpresas muy potentes para los amigos y amigas de la familia Páginas. Y por cierto, feliz año a todos y todas. Este 2022 Páginas cumple 30 años, así que preparaos porque vienen cosas muy especiales. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.